Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Hoy les traemos una noticia impactante que ha dejado en shock a muchos seguidores del mundo del espectáculo. Se trata de una situación tensa y aterradora que involucra a la famosa pareja turca Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Lo que vivió esta pareja recientemente es digno de una película de suspenso. Todo comenzó hace unos días cuando Neslihan Atagul comenzó a recibir extraños mensajes de amenaza en sus redes sociales. Al principio, la actriz intentó ignorarlos, pensando que se trataba de simples mensajes de odio de usuarios anónimos, algo que lamentablemente muchos famosos enfrentan en su día a día. Sin embargo, estos mensajes se volvieron cada vez más intensos y perturbadores. Sabemos dónde estás, sabemos lo que haces, ten cuidado era solo una de las frases escalofriantes que Neslihan recibió. Cada mensaje parecía más inquietante que el anterior y la actriz empezó a sentirse invadida en su propia privacidad. Sus seguidores se habían convertido en algo más que simples admiradores, en algo desconocido y peligroso. La sensación de inseguridad creció con el paso de los días, ya que los mensajes no cesaban. Desde comentarios en sus publicaciones hasta mensajes privados con detalles específicos sobre su vida personal, todo parecía estar diseñado para desestabilizarla. Intentó bloquear las cuentas sospechosas, pero pronto se dio cuenta de que no era suficiente. Los mensajes llegaban a través de diferentes perfiles y plataformas, lo que hizo aún más difícil rastrear la identidad de los agresores. Esta situación fue escalando rápidamente, y fue cuando comenzó a compartir su preocupación con su esposo Burak Özçivit, quien, aunque también estaba desconcertado, trató de calmarla al principio. Paralelamente, su esposo, el reconocido actor Burak Özçivit, también se vio envuelto en una situación preocupante. Una mañana, cuando Burak se disponía a salir de su casa, notó que había un paquete sospechoso junto a su automóvil. Inicialmente pensó que podría tratarse de un simple olvido de algún vecino, pero algo en el paquete le resultó inquietante. El paquete no tenía ninguna etiqueta ni remitente, lo que aumentó la alarma en su interior. No era común encontrar objetos extraños en su vecindario, menos aún algo que no tuviera una clara identificación. Sin perder tiempo, alertó a Neslihan y juntos decidieron llamar a la policía de inmediato. La tensión comenzó a apoderarse de ambos. ¿Podría ser una coincidencia o había algo más detrás de esto? Conscientes de que la situación podía ser más grave de lo que parecía, tomaron la decisión correcta al informar a las autoridades, quienes llegaron rápidamente al lugar. Al llegar al lugar, las autoridades no dudaron en activar el protocolo de seguridad y convocaron al equipo de desactivación de explosivos. Durante esos minutos de espera, la tensión se palpaba en el ambiente. Los vecinos y curiosos observaban con preocupación mientras la zona era acordonada y los expertos trabajaban para determinar si el paquete representaba una amenaza real. El tiempo transcurría con lentitud, y tanto Neslihan como Burak permanecieron a una distancia prudente, observando con ansiedad el trabajo de los profesionales. La incertidumbre era el único sentimiento que se podía respirar en el aire. Algunos de los vecinos se acercaron a preguntar, pero la situación era tan delicada que los oficiales pidieron a todos mantenerse alejados. Mientras tanto, la pareja intentaba encontrar consuelo entre sí, aunque sabían que no podían bajar la guardia. Este incidente no solo había alterado su rutina diaria, sino que también había puesto en evidencia una realidad aterradora, el peligro que enfrentaban en su vida cotidiana. Mientras tanto, Neslihan, visiblemente afectada, no pudo contener las lágrimas al relatar lo sucedido a los periodistas que llegaron al lugar. No entiendo por qué nos está pasando esto. No hemos hecho daño a nadie. Nos sentimos realmente atemorizados, declaró entre sollozos. La actriz, quien es conocida por su carácter sereno y profesional, no pudo evitar mostrar su angustia frente a las cámaras. Su vulnerabilidad era evidente, y muchos de sus seguidores en redes sociales no podían creer lo que estaba sucediendo. El hecho de que alguien pudiera amenazarla de manera tan directa y sin consecuencias fue algo que tocó profundamente a sus fanáticos. Burak, tratando de mantenerse firme, también expresó su preocupación: nuestra seguridad es lo más importante. No podemos ignorar estas amenazas. Confiamos en la policía y esperamos que encuentren a los responsables. A pesar de su postura seria, era claro que Burak también estaba pasando por un momento de gran ansiedad.
Aunque siempre ha sido un hombre de carácter fuerte, esta situación había tocado su familia de una manera que no había experimentado antes. Ninguno de los dos podía imaginar que algo tan extraño y perturbador les sucedería a ellos. Finalmente, después de varios minutos de incertidumbre, los expertos determinaron que el paquete no contenía ningún explosivo ni material peligroso. Todo había sido un malentendido o, tal vez, una broma de muy mal gusto. Sin embargo, la policía aseguró que investigaría a fondo el origen del paquete y la identidad de quienes enviaron las amenazas en ellos. Aunque el paquete resultó ser inofensivo, el susto y la angustia que había causado a la pareja no podían ser minimizados. A partir de ese momento, ambos sabían que su vida había cambiado. Ahora vivían con la constante preocupación de que esta amenaza pudiera ser el inicio de algo mucho más serio. El incidente dejó una profunda marca en la pareja, quienes ahora están considerando tomar medidas adicionales de seguridad. Definitivamente vamos a reforzar nuestra seguridad. No queremos vivir con miedo, afirmó Burak. La idea de estar bajo la amenaza constante de desconocidos era algo que ninguno de los dos quería aceptar como parte de su realidad. Habían construido una vida juntos, una carrera exitosa y una imagen pública que muchos admiraban. Sin embargo, ahora debían enfrentar un nuevo reto: protegerse de las amenazas de aquellos que operan en la sombra. Por su parte, Neslihan concluyó con un mensaje a sus seguidores: gracias a todos los que nos han enviado mensajes de apoyo. En estos momentos, su cariño y solidaridad significan mucho para nosotros. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo de parte de sus seguidores, quienes les ofrecieron palabras de aliento y solidaridad. Aunque el miedo seguía presente, la respuesta positiva de sus fans les dio fuerzas para seguir adelante. Es increíble cómo los fans pueden convertirse en una fuente de apoyo tan importante en momentos de crisis, comentó la actriz en una publicación posterior. Esta situación nos recuerda lo vulnerable que pueden ser las figuras públicas ante amenazas y ataques virtuales. La fama trae consigo muchas cosas positivas, pero también expone a los artistas a peligros que a veces pueden ser muy reales. Las celebridades, a menudo vistas como personas intocables y fuera de la realidad, también tienen que lidiar con la invasión de su privacidad, el acoso y, en ocasiones, amenazas que ponen en riesgo su seguridad personal. Si bien muchos pueden pensar que este tipo de incidentes solo ocurren en películas o en casos extremos, la verdad es que estos problemas son cada vez más comunes en el mundo actual. El caso de Neslihan y Burak resalta la importancia de tener protocolos de seguridad adecuados para lidiar con estas situaciones. Ya no basta con tener medidas preventivas como el uso de contraseñas seguras o la gestión de cuentas sociales. Los actores y figuras públicas, en particular, deben estar preparados para enfrentar amenazas físicas y virtuales que podrían surgir en cualquier momento. Además, este tipo de incidentes pone de manifiesto la necesidad de educación sobre el respeto a la privacidad de los demás, independientemente de su estatus o fama. Y así termina esta historia impactante, amigos. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que se trata de una simple broma o de algo mucho más serio? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video. Nos vemos en el próximo contenido.